A ver, piensen un momento. ¿Cuándo fue la última vez que usaron un mapa de papel? ¿O que tuvieron una fotografía impresa en las manos? ¿Qué pasa cuando el mundo que podemos tocar, el mundo de las cosas, empieza a desvanecerse? Hoy vamos a explorar justamente eso, guiados por el filósofo Byung-Chul Han. Veremos cómo nuestro mundo se está desmaterializando y cómo las cosas están siendo reemplazadas por algo mucho más etéreo y tal vez mucho más peligroso: la información. Y esta idea es la clave de todo. Ojo, no estamos hablando de una destrucción física, de que las cosas exploten o algo así, ¿no? Es un desplazamiento súper sutil, casi invisible. Así que acompáñenme. Vamos a intentar desentrañar este misterio. ¿Cómo está pasando esto? Y sobre todo, ¿qué significa para nosotros, para nuestra forma de vivir? Es que lo más particular de esta desaparición de la que habla Han es que no es violenta, no es que la imponga un gobierno autoritario. Es más bien el resultado de una locura, de un frenesí de comunicación e información que se viste de libertad, pero que en el fondo, está cambiando la estructura misma de nuestra realidad. Y es que el cambio es profundísimo. La digitalización nos está alejando de la tierra, del cielo, para meternos de lleno en Google Earth y en la nube. Y las cosas, esas que eran como anclas para nuestros recuerdos, piensen en una carta vieja o en el souvenir de un viaje, bueno, esas cosas desaparecen. Ya no guardamos memorias. Ahora almacenamos cantidades brutales de datos. Y en ese proceso, casi sin darnos cuenta, perdemos esa conexión con lo terrenal. Y aquí está el meollo del asunto, el gran conflicto de nuestra era. Estamos como atrapados en la transición entre dos órdenes, dos formas de entender el mundo que son totalmente opuestas. Por un lado, el mundo terrenal, el de siempre, y por el otro, este nuevo orden digital. Vamos a ver cómo chocan estos dos universos. El contraste es total. El orden terrenal, el que estaba anclado en las cosas, nos daba un piso firme, estabilidad. Era el mundo de los objetos que duran, que envejecen con nosotros y que crean recuerdos. Pero el orden digital, bueno, eso es otra historia. Es pura información, volátil, efímera, que hoy está y mañana quién sabe. Y claro, en un universo donde nada es constante, ¿de dónde nos agarramos? Pero esperen, que esto no solo afecta a los objetos, afecta a algo mucho más fundamental, a la verdad. La verdad, como concepto, necesitaba duración, constancia, pertenecía al orden terrenal. Pero el orden digital nos tira de cabeza a la era de la posverdad, y aquí las reglas cambian. Ya no importa si algo es verdad, sino el efecto que genera, el impacto a corto plazo. La eficacia y la emoción simplemente aplastan a los hechos. Y el resultado de todo esto son las paradojas que marcan nuestro día a día. Viajamos a todos lados, pero sin vivir ninguna experiencia. Nos comunicamos sin parar, pero sin sentirnos parte de una comunidad. Almacenamos gigas y gigas de datos, pero no retenemos recuerdos. Y acumulamos cientos de amigos y seguidores, pero sin encontrar realmente a otra persona. Es un ciclo de consumo de información que nos deja, al final, vacíos. Corremos y corremos, pero no llegamos a ningún saber. Entonces, la pregunta clave es: ¿en qué nos convierte este nuevo orden? Porque no estamos hablando de un cambio superficial. Estamos presenciando una redefinición total de lo que significa ser un ser humano, un verdadero cambio de paradigma en nuestra propia naturaleza. Para explicar esta transición, Han propone un término, Phono sapiens. Dejamos de ser Homo faber, el ser humano que usaba sus manos para actuar, para transformar el mundo. Ahora, nuestro órgano principal son los dedos, con los que deslizamos y elegimos entre opciones que ya nos dan en una pantalla. O sea, ya no somos actores, nos hemos convertido en jugadores. Y la diferencia es abismal. Actuar es un verbo que hace historia. Implica romper con lo que existe y traer algo nuevo al mundo. Jugar, en cambio, es moverte dentro de las reglas de un sistema que ya está programado. No transforma la realidad, solo consume las posibilidades que te ofrece. Es, de alguna manera, el fin de la acción en su sentido más profundo, más revolucionario. Y esto nos lleva a la gran paradoja de nuestra época, esa extraña relación entre la libertad y el control. Porque resulta que las mismas herramientas que nos prometen una libertad nunca antes vista se han convertido en los instrumentos de control más sofisticados que existen,
y curiosamente, en fuentes de un profundo aislamiento. Antes, ser libre significaba tener autonomía para actuar, para hacer. Hoy, la libertad se ha reducido a la capacidad de elegir entre un catálogo infinito de series, de productos, de servicios. Es una libertad en el sentido del consumidor, donde las opciones ya vienen dadas. Este es el concepto del poder inteligente o smart power. Ya no te controla con prohibiciones, sino que te hace dependiente, te vuelve adicto, te da gusto, te sirve, te anima a comunicarte. Y lo más fuerte es que el sujeto que está siendo sometido ni siquiera es consciente de ello, porque se siente absolutamente libre. Pensemos un segundo en la relación casi física que tenemos con el teléfono. Entramos en pánico si lo perdemos, lo llevamos a todas partes. Entonces, ¿será que se ha convertido en una especie de objeto de transición? ¿Como ese peluche que le da seguridad a un niño y lo conecta con el mundo? ¿Será algo así? Bueno, la respuesta de Han es un no rotundo y bastante alarmante, porque a diferencia del peluche que representa a un otro, el smartphone es un objeto narcisista. En él no sentimos al otro, nos sentimos sobre todo a nosotros mismos. Nos encierra en una burbuja digital, y el otro, con su voz, su misterio, su diferencia, simplemente desaparece. Se convierte en un perfil, en un objeto más listo para nuestro consumo, y en ese proceso la empatía se destruye. Y con esto llegamos a la reflexión final. Frente a este mundo que parece empobrecerse, ¿es posible recuperar lo que hemos perdido? ¿Podemos, de alguna forma, volver a darle un alma a las cosas? Para entender esta pérdida, hay una analogía genial de Roland Barthes. Él dice que la digitalización convierte la realidad en puro studium. ¿Qué es eso? Es el campo de la información en una imagen, lo que nos gusta o disgusta y ya. Es superficial, no tiene magia. Lo que se esfuma es el punctum. El punctum es ese detalle que te pincha, que te hiere, que te perturba y que no puedes explicar. Es ese punto ciego que te cautiva. Es básicamente la magia que se pierde cuando todo se vuelve un dato. Y esta es la consecuencia final de todo el asunto. Cuando las cosas, y sobre todo las personas, pierden su capacidad de ser un misterio, de tener una voz propia, de oponer resistencia, y se convierten en simples objetos disponibles para consumir, el mundo se vuelve profundamente pobre. Terminamos dando vueltas en círculos alrededor de nosotros mismos, en un completo vacío. Entonces, si queremos reclamar el mundo, si queremos restabilizar la vida, la tarea es clara. Tenemos que cultivar precisamente todo aquello que el orden digital se está comiendo. Necesitamos recuperar el tiempo lento, necesitamos rituales que den sentido, vínculos fuertes que se construyen con paciencia. Necesitamos atención profunda en lugar de distracción constante y, sobre todo, necesitamos silencio en medio de tanto ruido. Y cerramos con esta pregunta que en realidad nos interpela a todos. Porque esto de rematerializar el mundo no es solo un debate para filósofos, es una tarea personal y colectiva. Exige que aprendamos una nueva forma de mirar, de escuchar y de relacionarnos, para que las cosas, los lugares y las personas puedan, quizá, recuperar su alma. La reflexión y, por supuesto, la acción quedan abiertas.